darme prisa. No tengo idea de dónde meter a los que falten. Creo que aquí. Bueno, creo que estamos todos. Bien, pues vamos a iniciar la clase de sistema nervioso. Espero no seguir teniendo presentaciones que me separen de mi horario de clase. He tenido muchas presentaciones en diferentes hospitales y lugares y no sé por qué ha sido un semestre de que me he presentado mucho. Entonces vamos a tratar de que eso no suceda y afortunadamente tengo a la doctora Bárbara Peña que me apoya. Entonces vamos a ver el sistema nervioso. Y esto es lo que dice su programa. Vamos a ver las generalidades del sistema nervioso, vamos a ver cómo se divide el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, el sistema nervioso autónomo, la neurotransmisión del sistema nervioso autónomo y las técnicas. O sea, realmente todo lo demás, todo lo que está ahí lo vamos a ver y ustedes lo podrán checar. Son 3 clases las que vamos a tener. Perdón, este fue el de marzo, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos en el sistema nervioso? En general, vamos a ver cómo conecta nuestro cuerpo. Y es hermosísimo después de ver los sentidos, cómo esto te conecta con el mundo. Te da una idea del espacio, del tiempo, las sensaciones, la temperatura, todo lo que tú sientes, lo estás recogiendo en gran parte del medio ambiente, de tu experiencia personal en tu cerebro, y es la conexión que tienes de esta cadena de neuronas, ¿no? Esto es lo que abarca nuestro sistema nervioso, esta red interna electroquímica de comunicación, y vamos a ver las partes de este sistema, ¿no? Cómo tenemos al cerebro conectado con la médula espinal y todos los nervios del cuerpo. Y cómo es la estructura de la neurona, cómo esta neurona está mielinizada y cómo a través de nuestra columna vertebral en la médula vamos a conectar todo. Pero no debemos olvidar otros puntos importantes que ustedes deben de llevar en mente, a pesar de que no lo vamos a ver en esta clase, que es nuestro sistema linfático. Posteriormente vamos a ver el sistema endocrino, que es también la conexión de nuestro cuerpo, pero vamos a ver cómo atrás de los nervios, de los vasos sanguíneos, también está el sistema linfático. O sea, hay un montón de cosas aquí atrás, ¿no? Vemos los nervios cómo conectan, vemos cómo circula la sangre, cómo circula la linfa, y esto está conectando tu cuerpo. ¿Qué es este sistema? Es un sistema de ida y vuelta. Es como que tú tengas en una tablet donde conectas una casa y estás conectando y dices, puedo encender las luces y además la casa me da información de que si algo hace falta, si alguien abrió la puerta, puedo tener el control completo de mi casa en un dispositivo electrónico como mi propio celular. Y hoy ya han avanzado tanto que estos dispositivos, aparte de todo, me dan la temperatura, la humedad de la casa y yo puedo poner a funcionar la chimenea, puedo bajar las cortinas, puedo regular el refrigerador y también me manda información en el refrigerador si falta leche, si falta alguna cosa, lo cual me parece pues sumamente novedoso que hoy se pueda tener tanta información a través de estos dispositivos, ¿no? Con las cámaras que hoy día tenemos, ¿sí? Puedo ver perfectamente mi casa de Mérida, desde aquí de la Ciudad de México, y puedo encender el aire acondicionado. O sea, puedo ver la temperatura, encender el aire, y entonces dices, realmente es una cosa maravillosa. Pues algo sumamente más avanzado y superior es lo que tenemos en nuestro cerebro, dándonos esa información de ida y vuelta. Es algo todavía más lindo y sofisticado que es el sistema nervioso.
y es el conjunto de órganos constituidos por las células nerviosas, donde su unidad básica es la neurona. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que hace? Concentrar la información. Los estímulos a través de los receptores mandan información a nuestro cerebro y de ahí nosotros efectuamos algo. Por eso tenemos un sistema aferente, que es el de subida, y eferente, que es el de bajada. Entonces, en los sentidos vamos recibiendo información, la concentramos en nuestro cerebro y esta fluye hacia una respuesta. Esto lo da nuestro sistema neural, que está constituido por estas células. Y estas células tienen dendritas, estas las terminales que tienen este tipo de células como espículas, constan con un núcleo, con toda la información que tienen las células, eh, todos los organelos interiores. Esto le llamamos el cuerpo celular o soma celular, donde vamos a tener que del núcleo la información se transcribe y se traduce a nivel del retículo endoplásmico, y luego tenemos el aparato de Golgi, tenemos todos los organelos igual que cualquier célula, y tenemos mitocondrias, ¿no? Y tenemos un axón, que es esta extensión que llega a las dándonos terminales nerviosas, que es lo que ya vimos, que nos permite conectarnos a través de el final del axón, donde se ubican las sinapsis. Y estas células están recubiertas por una capa de mielina y unas hendiduras, que son los nodos de Ranvier, y de esta manera tenemos así unas células que son la base de nuestro sistema nervioso central. ¿Cómo va a estar conectado esto y cómo cada uno de nosotros es diferente? Ya hablamos que desde la formación in útero, cada uno de nosotros fue formado por nuestra madre, dependiendo de lo que ella comía, pues nosotros estamos formados de manera adecuada y tenemos una salud bastante buena dependiendo de eso. Así que realmente infancia es destino, formación in útero es destino. El sistema nervioso tiene como objetivo conectar el cuerpo con el cerebro para que éste dé respuesta a los estímulos de dolor, tacto, gusto, olfato, vista, y controle los movimientos tanto voluntarios o motoras para caminar, correr, sentarse, o como involuntarios, que incluyen el respirar, los reflejos y la función intestinal. Además, el cerebro por sí solo se encarga de los pensamientos, emociones, razonamiento, ideas y memoria. Imagínate, está conectado todo nuestro cuerpo, todos los sistemas que nos acompañan a través de nuestro cerebro. Cualquier cosa que le suceda a nuestro cuerpo, por eso mencionaba la linfa, menciono los capilares sanguíneos, todo esto está metido ahí en ese cuerpo que tiene todos esos nervios y controlan cada una de las cosas que hacemos. Así los sentidos, como vimos, mandan señales y recibe en nuestro cerebro toda la información del impulso nervioso gracias a un potencial de acción que vimos como con los niveles de sodio que van caminando, que van entrando a las células, se despolariza la membrana y luego el potasio participa para repolarizar y se puede hiperpolarizar y tener ese estadio de reposo. Así las neuronas tienen un soma o cuerpo neuronal que está conectado, que tiene sobre el axón varios tipos celulares, y una sinapsis nerviosa donde van a ser liberados los neurotransmisores para hacer la conexión entre las diferentes neuronas. ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso central? Tiene tres funciones básicas: la sensitiva, la integradora y la motora. La sensorial percibe los cambios, el estímulo interno y externo con los receptores u órganos receptivos. Los cambios incluyen una amplia gama de efectos físicos como la luz, la presión, concentración de sustancias químicas disueltas, como en los sabores. La integradora, donde analiza la información sensorial y se toman las decisiones apropiadas. Se activa o modifica la información por la información que está almacenada y se recupera de la memoria. Lo que dijimos que era la percepción, cuando dices, recibí una sensación y mi cerebro la traduce
con información previa. Motora. Provoca respuestas de músculos o glándulas. El sistema nervioso puede estimular músculos y glándulas para que actúen o inhibirlos. Así que en general el sistema nervioso puede dividirse en dos partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y está compuesto del sistema nervioso central, del cerebro y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, que está compuesto de nervios que conectan con el sistema nervioso central a músculos, glándulas y órganos de los sentidos. Entonces vamos a ver cada una de estas partes, lo que llamamos el cerebro, donde está el encéfalo, el cerebelo y estas diferentes partes del mesencéfalo, el puente de Valorio o bulbo y el bulbo raquídeo. ¿Sí? ¿Cómo se organiza? Entonces, para hacer una tabla vamos a recurrir a estas clasificaciones de manera continua para que nos vaya quedando súper claro en estas 3 clases que tenemos de sistema nervioso central. Este sistema es como una estación de control del cuerpo. Es aquí donde se procesan todas las reacciones, la información, los estímulos, el lenguaje, el pensamiento, los recuerdos, todo lo que experimenta nuestro cuerpo y lo va guardando. El sistema nervioso periférico está constituido principalmente por los nervios, que son las vías por las cuales entra y sale la información al sistema nervioso central. O sea que es como un cableado eléctrico que lleva la información a la central que está en tu cerebro. Así, el sistema nervioso central, dice, tiene su parte nerviosa central y su parte periférica. En la central tenemos al encéfalo, que tiene cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Este tronco es el que está dividido en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Y tenemos a la médula espinal. Esta es la parte de nuestro sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico, que constituye todo este cableado, tenemos somático y autónomo. El somático son los nervios y autónomo puede ser simpático y parasimpático, y esta división es más que todo funcional, ¿sí? El simpático y parasimpático. Entre los nervios tenemos los espinales y raquídeos y vamos a ver cómo funciona este sistema para darle toda la información que venimos de la periferia a través principalmente de estos que son todos los nervios que te van a llevar la información a través de la columna, ya estamos entrando al central, y de aquí al cerebro. Entonces va a pasar todo a través de los nervios y vamos a tener aquí toda la información concentrada en nuestra cabeza para responder y tener un almacén con el que mejorar nuestras respuestas cada vez que lo necesitemos. Así se divide y vemos aquí en el cuerpo el central y el periférico, el central casi en la parte superior, donde vamos a estar viendo que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, sistema nervioso central y la médula, que está en rojo. Y en el periférico tenemos ganglios y los nervios. Los nervios son donde vamos a ver cómo están constituidos de los axones. En el central, este es el encargado de procesar los estímulos capturados por los nervios, lo que significa que el dolor o el tacto es procesado en esta parte del sistema. También se encarga de los movimientos, los pensamientos y de la coordinación del organismo para que cada órgano cumpla con su función correctamente. Se compone del encéfalo, en el cual contiene al cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral que se encuentra enlazado a la médula espinal. Aquí vemos cómo el tallo está conectado directamente con la médula espinal, la cual pasa por la columna vertebral, la médula va adentro, conectando al cerebro con todas las terminaciones nerviosas del cuerpo. Cada una de las partes del sistema nervioso central se dividen en muchas otras. Y por ejemplo, el tallo cerebral, el encefálico, que se divide en el mesencéfalo, el puente de Valorio y el bulbo raquídeo. Vamos a ver cómo
cada una de las partes tiene cosas interesantes y cómo hasta cuando tomamos por ejemplo, una bebida alcohólica, el cerebelo se encarga de mucho del equilibrio. Cuando una persona ha bebido, aquí es en el cerebelo donde se te acumula un poco de los efectos del alcohol y pierdes el equilibrio y por eso la persona no puede caminar recto. La persona está pensando a veces correctamente y si le dice tócate la punta de la nariz, sabe que se va a tocar la punta de la nariz, pero no lo puede lograr porque la conexión que tenemos a través del cerebelo la pierde. Entonces no puedes caminar derecho. Tú ves los ladrillos y dices, claro que puedo caminar en una línea, puedo caminar derecho. Tu cerebro dice que sí, pero no lo puedes ejecutar porque ahí hay alcohol. Entonces, vamos a ir viendo cada una de las partes y estas cosas curiosas de cada uno de los lugares, ¿no? En el periférico, este comprende ganglios y nervios. Los ganglios son como bolitas, como protuberancias que ahorita vamos a ver a continuación. Y los nervios son todo lo que es el cableado. Estos son todos los nervios, que pasan para todo el cuerpo para captar los estímulos. Cuando vimos sensoriales, veíamos que en el tacto, pues como ven, está totalmente cableado nuestras manos. Ahí tenemos muchas terminales nerviosas. Entonces, si nosotros sentimos perfectamente a través de nuestras manos, quiere decir que los nervios están ahí. Hay lugares donde a veces nos ponen, por ejemplo, una vacuna y no sentimos tanto dolor. Tenemos los receptores en la piel, tenemos la propiocepción a través de nuestras articulaciones, pero no es tan doloroso como si te tocan un nervio, ¿sí? A veces dices, creo que puedes tener un granito en el rostro y lo sacas sin problema, pero a veces es muy doloroso, como que te está tocando un nervio. Entonces en la cabeza vamos a ver que tenemos los pares craneales. Tenemos los nervios craneales que se encuentran en la cabeza y están directamente conectados al cerebro. Estos se ocupan de captar la información proveniente del rostro y del cuello. Entonces, donde pasa un nervio eres todavía más sensible y estaríamos todos conscientes de que, por ejemplo, nuestros labios son muy sensibles, ¿no? Entonces hay lugares donde vemos que tenemos las terminales nerviosas muy activas. Los nervios espinales captan la información del tronco y las extremidades del cuerpo y están conectados a la médula espinal para hacer llegar la información al encéfalo. Hay que los dos sistemas vemos cómo se van poquito a poco complicando la información. En los nervios periféricos tenemos los nervios craneales, los que están aquí en tu cara, ¿sí? Tu cuello, los nervios espinales, que es donde empieza la médula espinal, los plexos entéricos, que están encargados de la motilidad intestinal, los ganglios, que es donde se juntan los cuerpos de estas neuronas, y los receptores sensoriales que están en las terminales nerviosas. En el central recibimos la información en la médula y esta la sube al encéfalo. ¿Qué cosas hay ahí adentro de este tipo de conexiones? Si fueran, vamos a ir viendo qué hay en estos como nódulos, si agarráramos un pedacito de estos, qué hay aquí adentro de este cableado, qué hay en cada una de estas estructuras. Y lo que encontramos son nervios y ganglios. El tejido nervioso está construido a través de agrupamientos de los cuerpos o de las prolongaciones de las neuronas asociados a las células gliales, que son otros tipos celulares que acompañan a estas células. Los agrupamientos de somas neuronales se denominan ganglios cuando se encuentran en el sistema nervioso periférico y núcleos cuando se encuentran en el sistema nervioso central. O sea, los cuerpos, los ganglios o cuerpos, estos donde vemos el cuerpo de la neurona. Después tiene sus patitas y va ahí, miren, aquí está la mielina, está el axón, pero donde se juntan muchos cuerpos, forman un ganglio. Entonces vemos que hay una protuberancia donde están los cuerpos, donde están el núcleo de las células y vemos que eso forman ganglios, los cuerpos celulares, donde se sintetizan cosas, donde la célula vive, donde genera energía y cada una de estas partes tiene que recibir alimento, o sea que tiene que estar irrigada y protegida por otras células.
Entonces, por su parte, las agrupaciones de prolongaciones nerviosas de los axones reciben el nombre de nervios en el sistema nervioso periférico y de tractos en el sistema nervioso central. Los nervios no solo incluyen axones, sino también vasos sanguíneos y tejido conectivo. Entonces vemos que estas empalizadas de axones son lo que forman los nervios. No es un solo axón, sino que, como ven, son pilas de axones que vienen de estos núcleos y que van hacia afuera. Cuando nosotros vimos estas imágenes, cuando ves un cablecito aquí, no quiere decir que ese es un axón, quiere decir que es un conjunto muy grande de axones y algunos van a estar mandando información para abajo y otra para arriba. La información aferente que sube y la eferente que baja. Por este mismo núcleo donde están las células y por estos mismos cables que son los axones, ahí va a pasar la información hacia arriba y hacia abajo. Y se llaman de diferente manera en el sistema nervioso periférico o en el sistema nervioso central, siendo los cuerpos de las neuronas los ganglios, que en su mayoría es lo que vemos en todo el cuerpo. Todo esto que vemos aquí, que es periférico, pues todos estos puntos gruesos, estas bolitas, se llamarían ganglios y los axones se llamarían nervios. Si estuviéramos en el cerebro, serían núcleos, los conjuntos de las células, y los grupos de axones se llamarían tractos. Así, en periférico o central tenemos en uno es nervio y en otro es tracto, pero es la misma cosa. Son los axones que van envueltos en estas capas de mielina y ven cómo van, ellos mismos van mielinizados y van las capas estas cubiertas de otras células y de otros materiales. Si jalamos un axón, vemos que el axón tiene encima una cubierta de mielina y hay otras células que le acompañan. Aquí están las células gliales, con una de ellas que es la célula de Schwann, y aquí tenemos como los axones mielínicos están en diferentes tubos que son los que van a mandar información a través de ellos, tanto de forma aferente como eferente. El ganglio o núcleo, dependiendo de dónde esté, son los cuerpos de las células que forman este montón que se ve así agrupado, se ve una como burbuja y ahí es donde están los cuerpos de la célula que van a mandar a través de ellos, se van conectando las neuronas, conectan el montón de axones que viene aquí adentro con todos los cuerpos de todas estas neuronas y que mandaron los axones hacia abajo y la información puede fluir hacia la médula espinal y mandarla hacia la cabeza, hacia el cerebro o bajar de allá y tener información de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, el sistema nervioso central y periférico, encéfalo, médula espinal o nervios craneales, los que están en la cabeza, que son 12 pares, los nervios raquídeos, 31, y los ganglios relacionados. Entonces, tenemos que se llaman en el sistema nervioso central los cuerpos celulares se llaman núcleos y los axones, el grupo de axones del cable de axones se llama tracto, que lo dibujan muy poco en las imágenes que estamos viendo, ¿no? Entonces, por otro lado, en el resto del cuerpo tenemos los nervios, que tiene el axón neural, se llama nervio, y el cuerpo, el soma, se llama ganglio, que es lo que acabamos de ver. Y vamos a ver cómo se dividen en estos y que tienen sus nombres específicos para atender las señales que van de tu cara o las señales que atraviesan la médula espinal con estos nervios. Los nervios de la cara no pasan por la columna vertebral, evidentemente, es el cuello y la cara, que son estos 12 pares craneales. Y los nervios raquídeos, del bulbo raquídeo para abajo, que son la médula espinal, son 31. Y hay células que acompañan, por eso esta tablita que hicimos o esta imagen que hicimos nos dice cómo tenemos células que se llaman células gliales.
Vamos a ver cómo se clasifican, para qué sirven. Tenemos la macroglía, que son células recolectoras. Eliminan restos producidos por lesiones, infecciones y enfermedad. Hay unas células de la microglía, otros de la macroglía, que son, como su nombre lo indica, estas son más grandes. Y aquí tenemos los oligodendrocitos, las células de Schwann y los astrocitos. En estas dos primeras son las que forman las capas de mielina alrededor de los axones del sistema nervioso central o del periférico. Toda la mielina la forman este tipo de células. Y los astrocitos, que son células como estrelladas, por eso se llaman así, se encuentran en todo el cuerpo. Pueden ser fibrosas o protoplasmáticas. Constituyen la barrera hematoencefálica, o sea que estas están relacionadas con los capilares sanguíneos, que son los que van a alimentar tu cerebro. Las fibrosas contienen filamentos intermedios y se encuentran en lo que llamamos sustancia blanca. Vamos a ver cómo hay una sustancia gris, del otro lado la vemos, que contiene citoplasma granular y se encuentra como sustancia gris. Entonces, una de filamentos intermedios y otra granular, una es blanca y otra es gris. Y esta claramente la vamos a notar en nuestro cerebro y en la columna vertebral. Entonces, estas células gliales tienen comunicación con el sistema nervioso central, se diferencian de las neuronas porque pasan por división celular en la etapa adulta y pueden proliferar tras una lesión. Todos estos tipos celulares están acompañando, son células nerviosas, porque acompañan a las neuronas y hacen diferentes funciones. O sea, esa neurona que vimos no está solita en tu cerebro o en tu columna. En los cuerpos neuronales están acompañadas de estas células. Entonces, todo tu cerebro, todas las células neuronales necesitan de todas estas celulitas, que es lo que vamos a ver a continuación. Todas estas son células gliales. La glía es el otro componente del tejido nervioso, la glía o neuroglía, que incluye varios tipos de células diferentes en el sistema nervioso central y el periférico. En el periférico tenemos las células de Schwann y las células satélites. En el sistema nervioso central tenemos los oligodendrocitos, los astrocitos, la microglía y las células ependimales. Entonces, cada uno de nuestros sistemas, central o periférico, central, recuerden que estamos hablando del cerebro como tal. O sea, esa masa que vemos cuando te imaginas o has visto un cerebro o has tal vez degustado unos tacos de sesos. A mí en particular sí me gustan. Entonces dices, ¿cómo se ve el cerebro? Es una masa blanca, tiene una textura un poco pastosa. ¿Cómo es el cerebro? Y ahí, por lo menos yo que sí he comido sesos, pues nunca he visto esas células en particular, se ve una masa blanca, ¿no? O sea, la verdad, no sé, hay que distinguirlas y seguramente con técnicas histológicas las puedes separar y verlas muy bonitas como las tenemos aquí o las vamos a ver a continuación, pero es un tejido muy compacto. O sea, es muy difícil que tú digas, vi una neurona, como decir células que se ven fácilmente al microscopio, que las hemos visto en los laboratorios como los espermatozoides, ¿no? Como ver un óvulo. Sí, un óvulo es muy fácil de ver. Eh, pero, pero hay células como estas que sería un poco más complicado de verlas a simple vista. Pero están ahí y en estas imágenes, dicen esta caricatura, ves cómo van acompañando a una neurona. Aquí ves dos neuronas que están acompañadas por el astrocito, la microglía, las células oligodendrocíticas, y entonces dices, ah, mira, cada una de estas células está haciendo algo, y dijimos que algunas hacían la función de barrera hematoencefálica, o sea, para que no pasen al cerebro sustancias o cosas que no querramos que lleguen a nuestro cerebro, no deben de llegar algunos compuestos o deben de llegar finamente evaluados, ¿no?
Entonces, todas estas células se encargan de hacer la mielina, de alimentar a nuestras células en el cerebro y hacer estas diversas funciones que estoy mencionando. Entonces, las células gliales además se ven sobre un montón de capas, ¿no? O sea, la glía del sistema nervioso central ves que las células están en diferentes capas y vas a ver una parte de abajo, una parte de arriba, las células ependimarias, los astrocitos, diferentes tipos, los oligodendrocitos y las células de la microglía. Eh, Espero que no se vaya la luz en mi casa, está como empezando a llover muy fuerte y hay como cortos. Es que les aviso por si acaso se va la luz. Yo vivo en Tlalpan, cerca del centro de Tlalpan, y está lloviendo de manera muy fuerte. Bueno, entonces, la glía del sistema nervioso central presenta 4 tipos celulares: los astrocitos, los microcitos, que son la microglía, los oligodendrocitos, oligodendroglía, y las células ependimarias, estas de la base. Y entonces, ¿qué son los astrocitos? Son las células más numerosas y de mayor tamaño de la glía. Tienen forma estrellada y sus prolongaciones entran en contacto con las neuronas, los vasos sanguíneos que penetran en el sistema nervioso o con la pirámide de la más interna de las meninges. Sus funciones son muy variadas y fundamentales para el funcionamiento correcto del tejido nervioso. Soportan a las neuronas, o sea, hacen esa masa consistente, forman la barrera hematoencefálica. Aquí vemos un capilar sanguíneo y ellas están tocando ese capilar, ¿sí? Y así aísla a las neuronas de las sustancias tóxicas y el sistema linfático, que elimina residuos. Regulan el desarrollo de las neuronas en el periodo embrionario, mantienen el entorno químico apropiado para la transmisión de los impulsos nerviosos, o sea, la concentración del sodio y del potasio y calcio, y parecen jugar un papel activo en el aprendizaje, la memoria, influyendo en los procesos de formación de nuevas sinapsis. Existen 2 tipos distintos de astrocitos: los fibrosos, que tienen prolongaciones largas y poco ramificadas, mientras que los protoplasmáticos, que tienen muchas prolongaciones cortas y ramificadas y se encuentran en la materia gris. Entonces vemos cómo están las células. El está haciendo corto en los cables de la calle de mi casa. Ok, entonces se ve el astrocito así y que está conectando al capilar sanguíneo, como pueden ver, y cubriendo a las neuronas, o sea, haciendo esa masa que estamos hablando, donde las células están ampliamente comunicadas y tienen que alimentarse de todo lo que lleva el capilar sanguíneo, pero ellas controlan qué es lo que está pasando. Los oligodendrocitos son parecidos a los astrocitos, pero son más pequeños y con menos prolongaciones, y se encargan de formar y mantener las vainas de la mielina dentro del sistema nervioso central. Aquí vemos cómo esto, oigan, algo está haciendo fuego afuera de mi casa, chicos. Pero bueno, ya desconecté mi computadora a ver si no se quema. Entonces, les digo que estos son los que se encargan de hacer la vaina de la mielina. Tenemos así a las células de esta forma. Lo que decimos que son los ependimocitos, que son estas células, y que ven aquí el capilar sanguíneo, ven a los astrocitos, los oligodendrocitos y las neuronas. Bueno, estas que tienen así como patitas también se encargan de separar el líquido cefalorraquídeo de los demás cuerpos celulares. Las células ependimarias son células epiteliales, cúbicas o prismáticas provistas de cilios y microvellosidades que delimitan los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula.
producen y mantienen la composición del líquido cefalorraquídeo y mantienen la barrera que existe entre la sangre y el fluido cerebroespinal. Las células de la microglía están formadas por células muy pequeñas que son de gran número, de prolongaciones finas y espinosas. Su función es defensiva puesto que tienen actividad como macrófagos. O sea, estas van limpiando en nuestro cerebro de toda sustancia, de todo cuerpo extraño. Los macrófagos van limpiando y van permitiendo que tu cerebro no almacene sustancias que no requieran o son tóxicas. Entonces, las células gliales, lo importante que ustedes deben de saber, cuáles están en el sistema nervioso periférico y cuáles están en el sistema nervioso central y qué hace cada una de ellas en conjunto. En el sistema nervioso periférico tenemos a las células de Schwann. En este sistema está formado por dos tipos de células. Las células de Schwann que forman la mielina que rodea a los axones y en las fibras mielínicas cada célula de Schwann mieliniza a un único axón, mientras que en las células de las fibras amielínicas, cada una de ellas envuelve. Aquí tenemos una célula, de hecho aquí está un núcleo, un cuerpo celular que está envolviendo a, a un axón, como pueden ver aquí están las células de Schwann sobre esto y están ahí formando la mielina. O sea, donde está la célula, ahí mismo forma la mielina y esa célula se queda adosada de alguna manera ahí. Las células de Schwann son pequeños elementos que están creados con la finalidad de formar una capa en el entorno del axón de los nervios del sistema periférico. Estas células rodean al axón mediante una extensa capa de mielina que es discontinua por presencia de lo que se llama el nódulo de Ranvier. O sea, hacen pequeños como que fueran salchichitas y tuviéramos aquí los amarres en un juego de salchichas, en un listón de salchichas, donde vemos que están intervenidas, ¿no? Ahí también aparecen las células satélites. Las células satélites son células aplanadas que rodean a las neuronas proporcionándoles soporte y regulando los intercambios de sustancias